Hola, buenas tardes. Soy Noelia Calamari. En esta oportunidad y dentro del tema biodiversidad y servicios ecosistémicos que abordamos como parte del módulo 2, vamos a poner énfasis en algunas herramientas que hay y que hay disponibles y que son importantes de conocer, sobre todo pensando en su aplicación en lo que nos une a todos, que es distintos aspectos del ordenamiento territorial. Entonces, una de estas aplicaciones consiste en el uso del programa Fragstats. Este es un programa libre que permite cuantificar la estructura del paisaje, es decir, nos permite cuantificar cuántos elementos distintos tenemos en el paisaje, cuánto ocupa cada uno de ellos y cómo están dispuestos espacialmente en ese paisaje. Para ello, el primer paso consiste en comprender a qué nos referimos cuando hablamos de paisaje. Parte de esto ya ustedes lo vieron en la parte teórica, ¿sí? Pero es clave tenerlo en cuenta. Como mencionamos entonces durante la presentación, el paisaje sujeto a análisis es definido por el usuario, es decir, por nosotros mismos, y puede representar cualquier fenómeno espacial, por ejemplo, un paisaje agropecuario en el que están entremezclados distintos cultivos, algún curso de agua, también un sector urbano, distintos parches o porciones de coberturas naturales, como pueden ser bosques, pastizales, etc. Pero también podemos querer representar un proceso un poco distinto, como es el crecimiento urbano, y en ese caso nuestro paisaje va a ser básicamente un paisaje que nosotros definamos entre lo urbano y lo suburbano. ¿Se comprende? Lo que hace Fragstats es simplemente cuantificar esa heterogeneidad espacial del paisaje representado en forma de un mapa categórico, como el que vamos a ver seguidamente. Este mapa, aquí podemos observar varios colores, ¿sí? Cada uno de estos colores representa distintas clases o coberturas que ocupan un determinado paisaje. Estas coberturas las denominamos clases o categorías de uso del suelo, como podemos ver aquí en las referencias. Esta heterogeneidad que observamos en este mosaico o en este paisaje, esta heterogeneidad mide no solo cuánto hay de cada categoría, es decir, cuánto hay de los distintos cultivos, cuánto de este paisaje en superficie o en proporción hay de bosque nativo, de bosque exótico, de pastizal, de todos los elementos que nosotros definamos. Entonces, ¿cuánto hay de cada uno de ellos? Pero también cómo está dispuesto espacialmente. Si está, por ejemplo, toda la cobertura de bosque por un lado y separado la cobertura de usos agrícola, si en un extremo tenemos urbanización y después tenemos cultivos, distintas configuraciones y distintas cantidades de estas coberturas o elementos. Entonces, establecer esto, es decir, que nosotros como usuarios tengamos una base sólida que nos permita definir y establecer la escala de nuestro paisaje, es muy importante y es clave para definir cualquier objetivo de análisis o vinculado a una planificación de ordenamiento territorial, ¿sí? Es importante que los resultados que arroja Fragstat tengan sentido solo si el paisaje, tal como se define, es significativo en relación al fenómeno de estudio. Es decir, si nosotros ponemos cualquier imagen que cumpla los requerimientos
para que sea leído y procesado por Frastat, lo va a hacer. Pero está en nosotros definir con nuestro objetivo qué definimos como paisaje para después comprender las relaciones que encontremos, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos en claro qué es un paisaje según el objeto de estudio, podemos proceder a ingresar al programa Frastat. Entonces ahora lo que hacemos como primer paso es correr el archivo ejecutable de este programa Frastat, cuyo link adjuntamos en el campus, ¿sí? Para que puedan ver, tenemos, les compartimos el link, y ese link que está compartido los lleva a esta página que corresponde al Laboratorio de Ecología del Paisaje en la que se creó este programa Frastat para cuantificar o medir estructuras de paisaje. Si ustedes hacen clic en esta solapa de Frastat Downloads, permite bajar el programa, y si van hacia abajo van a encontrar Frastat Software, y acá está la última versión. Entonces hacen clic aquí y esto les va a permitir descargar el archivo ejecutable. Una vez hecho esto, simplemente lo hacen correr y abre como cualquier otro programa. Otra cosita es que también aquí hay un tutorial que también se los adjuntamos al campus como dentro de la lista de materiales, en el que hay mucha información adicional respecto a este programa. Entonces, una vez que ejecutamos el programa y hacemos clic o doble clic, como hacemos para abrir cualquier otro programa, vamos a ver esta ventana. Este programa, si bien permite hacer análisis mucho más complejos y abordando distintas escalas de análisis, a fines de que ustedes conozcan esta herramienta, vamos a definir algunos parámetros básicos para aplicarlo en un ejercicio. Pero ustedes van a tener las posibilidades de ir complejizando los análisis conforme se ajuste a los objetivos de su estudio. Entonces, vimos que al hacer clic, aquí abrimos esta ventana, aquí vemos, hacemos clic en la carpeta New o Nuevo, y vemos que se nos despliegan una ventana dividida en una parte derecha y otra solapa izquierda, ¿sí? Entonces, vemos que aquí a la izquierda de la pantalla tenemos dos pestañas. Por un lado, Input Layers, es decir, capas o información de ingreso, y por otro lado, parámetros de análisis. En este caso, vamos a ir por parte. Tenemos dentro de Input Layers, y vemos que aquí tenemos otra opción que se llama Add Layers o adjuntar capas. Si hacemos clic aquí, vemos que se nos despliega otra ventana, y esta ventana lo que nos permite hacer es seleccionar el tipo de datos que vamos a ingresar. Frastat permite o acepta imágenes en una amplia variedad de formatos. Las imágenes que acepta son imágenes raster, ¿sí? Es decir, imágenes compuestas por píxeles, es decir, una imagen de filas y columnas. Pero dentro de imágenes rasters tenemos distintas opciones o formatos de las mismas. Todos los formatos de entrada tienen estos requisitos. No obstante, a fines prácticos, vamos a elegir una opción, en este caso TIFF, y vamos a seleccionar una imagen que ustedes la tienen también, por si quieren, a modo opcional, ir repasando los distintos pasos de este procedimiento y también ir pensando cómo podrían aplicarlo, si ven que es útil, en su pregunta de trabajo final. Entonces, abrimos esta imagen y el resto de los parámetros por ahora los dejamos como están.
Bien, entonces, volviendo a la ventana, el resto de los parámetros los dejamos por defecto y aceptamos. Entonces, ahora vamos a la segunda pestaña. La que dijimos corresponde a la selección de algunos parámetros. Uno de ellos, que es el primero que aparece aquí, y que es una opción general, uno de ellos es, entonces, definir lo que se conoce como reglas de vecindad. Es decir, nosotros tenemos que definir, y esto el programa permite hacerlo a nivel de cada píxeles, y tenemos dos opciones. O es una regla de vecindad de 4, es decir, de cada píxel cuadrado, nosotros consideramos que nos evalúe o que nos tenga en cuenta lo que encuentra alrededor de sus 4 lados. Esto es una regla de 4, de vecindad de 4. O si además queremos que considere, además de los 4 lados, los 4 vértices. En este caso sería una regla de 8. En general, en este tipo de programas, y para el ejercicio que vamos a considerar, vamos a seguir la regla de vecindad de 8, que en general viene cliqueada o seteada por defecto. No obstante, aquí, como en muchas etapas de todo este proceso, es importante que los criterios que definamos, que establezcamos y que sigamos, se basen en el conocimiento del área de estudio. No hacerlo mecánicamente, ya que Fractal los va a calcular igual, sino ir pensando y definiendo criterios en cada decisión que tomemos, ¿sí? Entonces, por otro lado, aquí tenemos otra parte de esta solapa que es la estrategia de muestreo. Esto hace referencia a distintos niveles de análisis que Fractal nos permite evaluar. Tenemos métricas a nivel de parche, métricas a nivel de clase y métricas a nivel de paisaje. Pero no se asusten con esto, que ahora volvemos vamos a ir a la presentación un minutito para contarles un poco algunos conceptos importantes vinculados con estos niveles o escalas en las que evalúa Fractal un paisaje y que nosotros es importante que tengamos en cuenta, ya que está estrechamente atado al objetivo de estudio. Entonces, vamos a salir un minuto de Fractal y volvemos a la presentación. Bien, un enfoque para evaluar y cuantificar la estructura del paisaje es el enfoque multiescala o multinivel. Y este es justamente el enfoque que podemos abordar desde el programa Fractal. Este programa fue diseñado para evaluar o medir estructuras de paisaje a múltiples o al menos a 3 escalas. Esto es sumamente importante pensando en el ordenamiento territorial, ya que en el territorio entran, además de numerosos elementos, entran esto de la escala en la que queremos planificar este ordenamiento territorial. Entonces, podemos describir un paisaje evaluando la estructura a nivel de parche. Y esta es una aproximación. Esto es describir la forma, el tamaño, la cantidad, etcétera, un montón de medidas a nivel de cada uno de los parches o fragmentos de todas las coberturas o clases o elementos que definamos en el paisaje. Es decir, nos va a brindar información de todos los parches de bosque presentes en el paisaje, todos los parches correspondientes a uso agrícola, todos los parches correspondientes a urbano, cuerpos de agua, etc. Por otro lado, tenemos o podemos describir el paisaje según la cantidad y configuración espacial de las clases. Esto es, tomando, por ejemplo,
la clase bosque nativo, como vemos en esta figura, en donde lo verde oscuro es bosque nativo, y el resto puede ser otro, como puede ser otra cobertura, otro elemento, como puede ser agricultura, ¿sí? Entonces, evaluamos para la cobertura o para la clase bosque nativo, cuánto del bosque nativo hay en el paisaje, ya sea tanto en superficie como en proporción. ¿Qué tamaño medio tienen sus parches? ¿Qué forma, qué longitud de borde tienen sus parches? ¿Sí? Es decir, son métricas más que se simplifican a nivel de cada cobertura, ya que muchas de ellas lo que hacen es establecer términos medios o desvíos estándar de todas estas estimaciones, ¿sí? Y finalmente, podemos describir el paisaje a través de métricas que describen justamente todos los elementos o clases o categorías que tenemos presentes en el paisaje. Es decir, pero esta estimación o este nivel va a evaluar todos con todos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas coberturas distintas hay? ¿Cuántos elementos hay? ¿Cómo están dispuestos espacialmente entre sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, ahora que ya sabemos esto y que tenemos en cuenta que Fractals nos ofrece la posibilidad de abordar o de analizar o cuantificar nuestro paisaje considerando esta aproximación multienfoque, volvemos al programa. Bien, entonces ahora nos vamos a enfocar en las métricas a nivel de clases, en primer lugar, de estas, y a nivel de paisajes luego. Pero esto, recuerden, siempre va a depender de cuál es el objetivo de estudio. En este caso vamos a seleccionar aquí las métricas de clase y de paisaje. Es importante esto de definir de antemano cuál es el objetivo de estudio y cuál es el nivel que nos interesa de acuerdo al objetivo de estudio. Porque si nosotros seleccionamos, por ejemplo, estimar métricas a nivel de parche, que son numerosas y están agrupadas por métricas que hablan o que se refieren sobre área, métricas que se refieren sobre formas, sobre agregación espacial, etc. Pero si nosotros las calculamos de antemano a todas, esto va a influir primero en la capacidad de procesamiento y el tiempo, que va a depender de distintos factores, ¿sí? Del tamaño del paisaje y también de la capacidad del ordenador o la computadora. Para este caso, y para hacerlo más simplificado, vamos a trabajar con estos dos niveles, a nivel de clases y a nivel de paisaje. Entonces, vamos a la pestaña de clase y aquí, igual que en parche, tenemos agrupadas por grandes temas. Por ejemplo, vamos a seleccionar el área total. Como estamos en clase, va a ser el área total de cada uno de los elementos o de las clases que tengamos, el total de borde, el tamaño medio de los parches de cada clase. Vamos a elegir alguna medida que nos dé información sobre la complejidad de las formas. ¿Por qué? Por ejemplo, desde el punto de vista ecológico es muy importante, ya que la biodiversidad depende de esa complejidad de las formas, etc. Entonces, elegimos todas las métricas que, según nuestras hipótesis, nuestro objetivo de estudio, nos interesa estimar, tanto a nivel de clase como a nivel de paisaje. En este caso también podemos seleccionar, por ejemplo, el área total del área de estudio. Podemos seleccionar índices de agregación, que esto nos da una información si las distintas clases o coberturas o elementos están separados o están todos entremezclados. Eso también desde el punto de vista ecológico no es lo mismo
una cosa que la otra y desde el punto de vista productivo también. Entonces podemos considerar que es importante índices de contagio que miden esta distancia entre las distintas coberturas, este índice que mide cuán entremezcladas están las clases entre sí, o este índice que mide la distancia media de cada una de las coberturas. Entonces, una vez que seleccionamos todas las métricas que nos interesa evaluar, lo que nos resta es poner a correr el modelo. Y eso lo hacemos desde este icono en forma de triángulo verde. Y en general esto va a depender del tamaño del paisaje, del tamaño del píxel y de la cantidad de métricas que seleccionemos para evaluar. Entonces, para saber qué información, mientras corre este modelo, nos brinda cada una de las métricas, podemos ir a la pestaña Help. Ahora no nos va a permitir, pero una vez que tengamos esto corrido, vamos a ir a la pestaña Help y aquí se abre dentro de las opciones las métricas de Fractats. Y aquí las tenemos agrupadas en función de la información que van brindando. El problema, que posiblemente no sea un problema para ustedes, es que toda la información vinculada a este programa está en inglés. Pero para que tengan algún documento, por lo menos con las métricas a nivel de clases y de paisajes, que son dentro de las más comúnmente usadas y básicas y fáciles de comprender, les preparamos un documento que está en español y que también está adjunto en una carpeta en el campus. En este documento están cada una de estas principales métricas con su fórmula y qué información nos brinda. Entonces, una vez que seleccionamos las métricas y que corrimos el modelo, lo que nos queda hacer es ir a chequear los resultados. Para ello vamos a esta pestaña de Results que tiene el icono de una tabla y aquí vemos el resultado que lo guarda en este formato. Después aquí ustedes lo pueden guardar en algún lugar que consideren. Lo guardan en general, se los guarda un resultado separado por cada una de los niveles que ustedes seleccionaron y después ustedes fácilmente lo pueden abrir desde Excel a estos, ¿sí? Entonces, aquí en parche no tenemos porque no hemos definido ninguna métrica, pero en cada solapa tenemos los resultados, que ven que es muy simple como lo presenta. Aquí tienen cada una de las clases o tipos, donde cada número equivale a el identificador que dimos a cada una de las clases o elementos, y aquí tenemos cada una de las métricas para cada una de las clases, ¿sí? Porque recuerden que a nivel de clases va a calcular cada una de las métricas que definamos para todas las clases presentes en el paisaje. Y a nivel de paisaje tenemos solo uno, porque el paisaje que nosotros definimos es esa imagen o mosaico que incluimos. Entonces, estas métricas de paisaje nos dan información de las clases todas entre sí. Ya perdemos el ID o el identificador de cada una de las clases. Por eso es importante saber cómo trabaja Fractats para evaluar de todas las alternativas que tienen qué opción elegimos. Entonces, finalmente, volvemos a la presentación y solamente para dar por finalizado este paseo rápido por esta herramienta, y para aquellos que tengan curiosidad y quieran hacer el ejercicio y tal vez vayan anticipando en qué podrían aplicarlo de sus trabajos finales o de sus proyectos en los que trabajan o en los grupos que integran. Y entonces, para la gente que quiera hacerlo,
ya que es opcional, van a tener en el campus una carpeta con toda la información para que puedan ustedes por sí mismos ir completando el ejercicio. Desde ya muchas gracias y esperamos que esto sea de interés y que lo puedan aplicar y después nos cuenten cómo ha sido su experiencia. Muchas gracias.